Buenas, seguimos con la serie de Karpov y esta vez la partida es contra un campeón mundial que aún no ha salido en este canal, Mikhail Tal, o también apodado el Mago de Riga. Mikhail Tal fue el octavo campeón mundial y es uno de los campeones más queridos por los aficionados, ya que tenía un estilo de juego muy creativo. Como dato curioso, Karpov eligió a Tal como su segundo, es decir, como su ayudante o sparring. Ambos jugadores, pese a tener estilos de juego opuestos, crearon una sinergia muy buena que se reflejó en sus excelentes resultados durante ese periodo de tiempo. No obstante, en este torneo tuvieron que enfrentarse y por tanto eligieron una apertura y una defensa poco habituales en sus respectivos repertorios. Karpov abrió con peón c4 y tras e6, caballo c3, d5, d4, Tal eligió peón a c6 entrando la defensa semieslava. Las blancas eligieron una variante modesta con peón e3, evitando líneas más complicadas donde las negras toman el peón en c4 y lo defienden con b5. La partida se desarrolló con naturalidad tras caballo f6, caballo f3, caballo bd7 y alfil d3, controlando la casilla e4. Una vez las blancas han movido su alfil de casillas blancas, entonces es habitual tomar con d por c4, justificando que las negras han ganado un tiempo. Este recurso es temático tanto de la defensa semieslava como del gambito de dama aceptado. Tras alfil por c4, las negras realizan la típica expansión de esta defensa con peón b5, dejando la casilla b7 libre para el alfil. El alfil de Karpov se retira a d3 y tras a6, que defiende el peón de b5 y prepara c5, las blancas jugaron peón e4. Es importante fijarse que el peón de e4 está defendido por dos piezas. Así pues, si peón b4, desviando el caballo defensor, el peón de e4 no caería. Tal continuó con c5 y aquí las blancas tienen dos opciones, peón e5 o peón d5. Ambas son jugables, aunque la que sucedió en la partida, peón d5, es la variante con mejor reputación. Las negras respondieron con peón c4 creando esta estructura característica de peones en a6, b5 y c4. Karpov jugó d por e y aunque llevemos 11 jugadas, este terreno es aún bien conocida por la teoría de aperturas. En este momento, Tal se desvió de la línea principal con c por d3. La continuación más habitual es f por e6, alfil c2, dama c7 y enroque corto. No obstante, tras c por d3, e por d7 jaque, dama por d7, llegamos a un medio juego donde hay igualdad de material. Sin embargo, el peón en d3, más que una fortaleza, es una debilidad, ya que va a resultar difícil defenderlo a largo plazo. Prueba de ello es que Karpov no se apresuró para capturar el peón y priorizó completar el desarrollo con enroque corto. Tal prosiguió con alfil b7, poniendo el alfil en la mejor diagonal, y torre e1 defendiendo el peón y atacando con rayos X el rey de las negras. En este momento, Tal jugó alfil b4, que hoy en día es una variante que ha quedado relegada. Si bien es cierto que se desarrolla una pieza, clava el caballo de c3 y prepara el enroque corto, el alfil en b4 está algo expuesto. La variante con mejor reputación es alfil e7, con la misma idea de preparar el enroque, pero evitando los problemas que veremos a continuación. Karpov jugó caballo e5, atacando la dama y el peón en d3. Tras dama e6, caballo por d3, podemos ver cómo ahora el alfil en b4 está atacado. Por tanto, las negras no tienen tiempo de realizar jugadas tipo torre d8 o enroque largo, clavando el caballo en d3. En gran parte es por este motivo que alfil e7 es una mejor opción, ya que conserva el importante alfil de casillas negras que, como veremos, es crucial en este tipo de posiciones. Tal capturó en c3 y aquí Karpov realizó una buena jugada intermedia caballo f4 atacando a la dama por segunda vez. El objetivo de caballo f4 es desplazar la dama y evitar que las negras puedan enrocarse en largo. Tras caballo f4, dama d7, b por c, Tal capturó el peón en e4 para nivelar de nuevo el balance de material. Si las negras hubiesen jugado enroque largo, hubiese seguido el intercambio de damas y la posterior jugada peón f3, defendiendo el peón central de más a la vez que restringiendo el alfil en b7. De hecho, el módulo ya da mucha ventaja en esta hipotética variante, que sirve como ejemplo de los peligros que acechan en esta posición. Volvamos a la partida.
En vez de enroque largo, las negras tomaron en E4 y Karpov aprovechó para intercambiar damas y privar a tal del derecho a enrocarse. Este medio juego sin damas, las blancas van a tratar de generar amenazas al rey de las negras, que se encuentra peligrosamente ubicado en el medio del tablero. La primera jugada que sigue esta estrategia es el movimiento temático del alfil a la casilla A3. Esta jugada no solo impide que el rey se refugie a G8, sino que también controla casillas importantes como C5, D6 y E7. Tal llevó la torre a E8 y Karpov, para evitar el cambio de material y perder fuerza de ataque, jugó torre D1, jaque, rey C7 y el rey tiene que irse al flanco de dama. Tras F3, ahora las negras no pueden intercambiar un par de torres, hecho que les hubiese facilitado la defensa de su rey. Además, F3 es una jugada con doble función. Primero, crea una estructura de peones sólida contra el alfil en B7 y segundo, desvía el caballo al flanco equivocado del tablero. De hecho, el caballo le gustaría ir a C5 o D6, añadiendo una pieza a la defensa de su rey. Sin embargo, Tal se vio obligado a llevarlo a F6, desde donde esta pieza de corto alcance podrá ser de menos ayuda. Después de caballo F6, las blancas centralizan su alfil con alfil D6 jaque, rey B6 y ahora Karpov realizó la muy buena jugada a la vez que energética peón a C4. ¿Cuál es la idea de este sacrificio de peón? La idea es tan simple como eficaz: dejar sin cobertura de peones al rey de las negras. Ya vimos una partida en este canal donde Karpov liquidó el enroque de Timman y posteriormente dio caza a su rey. En este momento, Tal cometió el primer error serio de la partida con torre C8, así como indica el módulo. El problema de esta jugada es que permite precisamente la liquidación de los peones del flanco de dama. Hubiese sido mejor B por C4, manteniendo al menos el peón de A6 y tras el hipotético torre B1 jaque, rey C6, torre B4, torre C8, las negras tienen que ir con cuidado, pero tienen mejores perspectivas que lo que ocurrió en la partida. De hecho, tras la directa torre C8, Karpov no dudó en tomar en B5 y tras A por B5, las blancas insistieron con peón A4, culminando la estrategia de dejar sin peones al rey de las negras. Llegados a esta posición, Tal optó por no capturar el peón, con torre CD8, y a la captura A por B, intentar que el peón de las blancas fuese un estorbo en el ataque de Karpov. Un ejemplo reciente de este recurso lo vimos en la partida entre Donchenko y Caruana en el torneo del Tata Steel del 2021, donde Caruana precisamente se dejó poner un peón blanco en F7 con la misma idea. No obstante, en la partida presente, este recurso no fue tan efectivo, como veremos a continuación. En este momento hay que calcular si la jugada peón G5 funciona, ya que de ser así, el caballo tendría que retirarse a la casilla H3, que es algo más pasiva. Tras la hipotética jugada G5, seguiría torre a C1 amenazando alfil C7 jaque. Por este motivo, Tal jugó torre D7, evitando este tema. Karpov respondió con torre D4, que deja la casilla D3 para el caballo en caso de G5, a la vez que mantiene el alfil en D6 defendido. Tal se dobló en la columna E y las blancas hicieron lo mismo. En este caso, la jugada G5 tampoco funciona por alfil E7, aprovechando que G5 ha dejado en el aire el caballo y tras torre por D4, alfil D8 jaque, torre por D8, torre por D8, E por F, torre D6 jaque, las blancas se quedan con una ventaja decisiva. Viendo que la táctica no jugaba a su favor, Tal movió la torre a C8, y entonces Karpov jugó alfil E5 proponiendo un cambio de torres. En la partida se jugó torre E7, pero veamos qué hubiese pasado si torre por torre, alfil por torre jaque, rey por B5, alfil por F6 materializando la ventaja, G por F6, torre D7 y en este final las negras están perdidas. Van a caer los peones del flanco de rey, el caballo es mejor pieza que el alfil en finales de peones en un solo flanco y el rey de Tal está de vacaciones en el flanco de dama. Viendo que el final no les servía, Tal prosiguió con torre E7, que como veremos llevará al rey de las negras a una red de mate. Tras torre D6 jaque, rey B5, torre B1 jaque, rey C4, torre D4 jaque, rey C5, caballo D3 jaque, las negras ya están pidiendo la hora.
En este momento tal se rindió, ya que el rey de las negras no tiene escapatoria. Las columnas B y D están controladas y además el caballo se coordina muy bien con las torres. Si por ejemplo rey C6 vendría torre C1 jaque, rey B5, torre B4 jaque, rey A6, torre A1 jaque mate. Creo que esta partida es un muy buen ejemplo de cómo poner en problemas un rey que no se ha enrocado en el medio juego. Aunque no haya damas en el tablero, las torres y las piezas menores pueden coordinarse para acabar generando una red de mate. Así pues, como resumen me quedaría con 2 puntos. Primero, la jugada alfil A3 típica de estas posiciones y que puso la primera piedra para generar el ataque. Segundo, la protección del rey está muy vinculada a la protección de peones. Si logramos eliminarlos ya tenemos media tarea hecha. Espero que les haya gustado este vídeo, saludos y hasta la próxima.